¿Qué tal? ¿Cómo estás? Confío que bien y que estos vídeos estén sirviendo para tu edificación. No hay otro propósito que de alguna u otra manera poder enviar una semilla de conocimiento, una semilla del Espíritu para que Dios siga en ti y en mí dando a luz sus propósitos. Dios quiere seguir revelando sus generaciones santas, esa genealogía apartada desde el principio para su gloria. De esto quiero hablarte. Porque Dios es un Dios de generaciones y un Dios de genealogías. Justamente Génesis 5.1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El libro, porque eso es lo que significa Génesis, el libro de las generaciones. Si me voy, en este caso, hemos leído en el primer libro del Antiguo Testamento. Si voy al primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, encuentro en el versículo 1 del capítulo 1 que dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Qué interesante todo esto. Dios es un Dios de generaciones. Generación a generación representa una genealogía apartada que va a dar a luz sus propósitos sobre esta tierra, que se culmina y que se cumple en Cristo y que facilita que toda esa realidad de generación a generación que podamos ser parte de todo ese propósito que Dios tiene. Libro de la genealogía, libro de las generaciones. Y esto viene de la palabra gone, que significa semilla. Dios siembra semilla para que dé a luz sus propósitos. Gone, semilla. O de ahí viene, por ejemplo, la palabra, porque no sé si sabías, pero en el Nuevo Testamento hay 5 palabras en griego que son traducidas, todas ellas son traducidas como padre, y una de ellas es goneus, que está hablando del padre que engendra, porque puede haber un padre que ha engendrado y otro que ha criado, y tal vez a los dos llamemos padre, pero aquí está hablando del padre que ha engendrado, que ha puesto justamente el gone, la semilla. Y Dios es padre que engendra, que da a luz. Por eso Juan capítulo 1 nos dice que los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de Dios, ni por religión, ni por pastor, sino son engendrados por el Espíritu de Dios, son engendrados por Dios mismo. Dios engendra. Dios es un Dios de generaciones, y esas generaciones, generación a generación, da lugar a genealogías apartadas, consagradas para su propósito eterno sobre esta tierra. Y en Cristo Jesús se nos dio o recuperamos, ¿verdad?, la capacidad de reproducir espiritualmente al hombre, porque al hombre al principio se le dio esta orden: creced y multiplicaos y llenad la tierra. Y Cristo recupera esa capacidad. El hombre pudo engendrar físicamente hablando, pero no pudo engendrar espiritualmente. Murió en él por el pecado la capacidad de engendrar espiritualmente. Pero en Cristo Jesús, por su obra redentora, se recupera la capacidad de engendrar espiritualmente también. Por eso después vuelve a recuperar esa orden. La orden era creced y multiplicaos. Ahora te puedes reproducir espiritualmente, y se nos dice: id por todo el mundo y haced discípulos, engendrar creyentes, dar a luz a través de ti. Porque tú no eres estéril, tú eres fértil. Da a luz discípulos, creyentes, para que generación a generación Dios siga teniendo una genealogía que representa su gloria sobre esta tierra, y que da a luz y que trabaja en pro de los propósitos de Dios. Dios es un Dios de generaciones, de genealogía santa. De esa palabra gone, semilla, se derivan palabras como genes, o como genética, o como gónadas, ¿verdad?, o como gametos. Todo eso está ligado a lo mismo. Son los órganos reproductores físicos del hombre, los gametos, ¿verdad?, el espermatozoide, los óvulos. Pues igual que tenemos toda esa capacidad física para engendrar que no se perdió, también en Cristo se ha recuperado, porque la iglesia no es estéril. Te digo algo: si tú eres alguien engendrado por el Espíritu de Dios, tú no eres estéril, tú has sido capacitado, has recuperado la capacidad de reproducirte.
Así que quita de ti esa mentalidad estéril, porque a veces te digo algo, yo a veces veo la iglesia y lo que veo es una eunuca expresión de lo que debería ser la iglesia. Sí, tiene la forma, igual que un eunuco, tenía apariencia, pero le faltaba la capacidad. Le habían cortado la capacidad de reproducción. La iglesia tiene todo para poder reproducirse. Aquel que ha sido engendrado por el Espíritu de Dios, también Dios le ha dado la capacidad de engendrar espiritualmente hablando. Y esto es algo que no podemos perder. Se nos dio la capacidad de generación a generación, espiritualmente hablando, engendrar los propósitos de Dios. Y todo ello representa genealogías santas que van a establecer los propósitos de Dios, y se escribirá sobre ello. Génesis nos dice el libro de las generaciones. Mateo nos habla del libro de la genealogía. Y tú puedes pensar, bueno, solo se refiere a quién nació de no sé quién. Sí, físicamente hablando, pero hay un trasfondo espiritual. Todo eso es sombra y tipo de lo espiritual. Y somos llamados a engendrar espiritualmente hablando. Repito, tú no eres estéril. Tienes todo. Deja de verte como un eunuco y tienes que decir, yo tengo todo para realmente engendrar la vida del Espíritu que Dios colocó en mí. Y anhelo engendrar, anhelo tener hijos espirituales, nietos y bisnietos y una genealogía, ¿verdad? Que yo deje una huella, una genealogía santa. ¡Wow! Que yo deje una huella en mis generaciones, espiritualmente hablando. No hay mayor herencia que esta. Si tenemos orgullo que tal vez un bisnieto nuestro, físicamente hablando, no sé, haga lo mismo que nosotros y puede decir, mira, está haciendo lo mismo que su bisabuelo. Y qué orgullo, ¿verdad? Si pudiéramos vivir a nuestros bisnietos y, wow, qué orgullo. Yo puse en marcha algo que hijos, nietos y bisnietos siguen haciendo. Cuánto más espiritualmente hablando que podamos ser partícipes de una genealogía santa, para así establecer los propósitos de Dios en esta tierra y que se escriba de ello. Porque un día los libros se abrirán y se verán todas las generaciones espirituales que fueron parte de los propósitos de Dios. Y yo quiero estar ahí. Y quiero estar ahí no como un estéril, sino como alguien fértil que dio a luz y fue parte de todas esas generaciones y esa genealogía santa. Yo no me lo quiero perder. ¿Y tú? Que así sea, porque no somos estériles. Que Dios te bendiga. Y si este vídeo ha sido edificación, recuerda, como antes decíamos en otros vídeos anteriores, pásalo y que también sea de edificación para otros muchos. Y así permitimos que la semilla vuele y llegue a muchos más lugares y que se dé a luz y que se engendren los propósitos de Dios allí donde Dios quiera llevar su semilla. Que Dios te bendiga mucho.